Hola, hola mi gente bonita del YouTube, bienvenidos nuevamente y bueno, rápidamente a lo que nos truje Chencha, a lo que venimos, a lo que les quiero mostrar. Y sí, efectivamente ya estamos en esta segunda vuelta, segunda edición en este super parque de antigüedades que de verdad está muy genial y muy completo de verdad para buscarle, para chacharear, para expulgar. Y bueno, yo encantadísimo, ya saben que esas cajitas repletas de juguetitos, que hay infinidad de modelos. Yo me gustaría conocerlos todos y cada uno, pero es imposible porque entre los juguetes, entre las marcas, entre las series de caricaturas, entre los cómics, bueno, hay de todo. Y ojalá, si andan buscando algo por ahí, ojalá y lo vean por aquí en este su canal que es de todos ustedes. Y bueno, pues ya saben a dónde ir a encontrarlo, a dónde ir a buscarlo. Yo de verdad pues me encargo de echarle acá una grabadita coquetona a toda esta chachariza, a todos estos juguetitos que de verdad están muy interesantes. Y bueno, pues hay un surtido bastante amplio, ¿no? Y bueno, pues empezamos encontrando desde Micro Machine, que por cierto por ahí andaban, hasta los carritos de plástico con esas ruedas rígidas. Creo que venían en los popotes de esos de chochitos que venían allá en la secundaria, en la escuela, en la primaria era la primaria. Y bueno, pues venían pegados y traían algunos anillos y todas las cosas, esos carritos exactamente. Y bueno, pues es bueno recordarlo. A mí me trae mucha nostalgia, me trae bastante nostalgia el encontrar estas piezas, porque había esos carritos, había avioncitos. Y bueno, un sinfín de cositas coquetonas que me encantan de verdad. Y bueno, pues también pasarla también un rato a gusto, porque pues salir a esos tianguis, ahora sí que tenía razón la muchachita que quería ir a pensar al tianguis. De verdad, pues si le piensas para buscarle o le piensas para lo que te vas a llevar. Y bueno, pues es genial encontrar pues ahora sí que todas estas piececitas que fueron de algún chiquitín, que las jugaron y que posteriormente olvidaron y terminaron aquí en estas cajitas. Y bueno, pues si ustedes cada 8 días se dan una vuelta al mismo tianguis, les aseguro que siempre van a encontrar nuevas cosas, bastantes nuevas cosas. Y bueno, pues aquí ya haciendo mi montoncito de carritos, que de verdad pues ya saben que son los que me encantan, son mis fuertes. Y bueno, pues encontrar alguna que otra figurilla, a ver si me animo, a ver cómo está el rol. Y bueno, pues también ya saben que eso es mi mero mole. Y bueno, también me gustaría a veces hacer un en vivo en un tianguis, pero por el ruido creo que me es imposible, y a veces también por la música que salta luego el copyright. Y pues no tanto que me quiten el video, pues eso es lo de menos, sino que le quitan el audio, le tumban el audio y pues ya no se puede escuchar nada de lo que decimos. Y bueno, pues eso sí es fastidioso. Entonces, pero sí me gustaría yo creo que muy temprano hacer un en vivo, que esa sería una gran idea, ¿no? Llegar desde las 7 de la mañana cuando estén montando, cuando estén acomodando, que todo está en silencio, y bueno, pues hacer el en vivo. Bueno, yo creo que esa sería una buena idea. Nada más sería cuestión de buscarle, pero bueno, ya lo iremos organizando. Por lo mientras, pues quiero visitar todos estos famosos mercaditos con todos estos juguetes, que de verdad pues es un buen surtido. Así es que pues ahí poco a poco vamos a ir aprendiendo, y pues también les voy a ir haciendo cápsulas de todas las figuritas
que vaya juntando, que vaya coleccionando, porque pues cada una tiene sus historias. Reabriremos el cuartel de los villanos porque ya tengo ahí bastantes, de los héroes, de los antihéroes también. Y bueno, pues eso está genial, porque así vemos una pequeña biografía de todos estos personajes. O si encontramos algún juguete vintage, igual ya estoy haciendo una recopilación de todos esos juguetes que salieron allá en la década de 1990, de los famosos Sonrix que sacaba, que podías canjear y que te daban esas figuritas de Disney, que te daban esas castillitos, que te daban esas, bueno, un sinfín de figurillas. Y por qué no, pues también ver lo de los tazos, que pues ya saben que los primeros fueron ahí los de los Looney Tunes, Caballeros del Zodiaco, Pokémon. Y bueno, pues fueron muy clásicos allá también en la década de 1990. Los pepsilindros, los vasos que cambiaban de color. Y bueno, un sinfín de cosas tan maravillosas y tan magníficas. Los coleccionadores, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Y bueno, pues yo pues a ver, vamos a empezar a organizarnos. Estoy haciendo una compilación de todas esas cosillas que salieron allá, pero bueno, eso ya ahí con calma, porque vean nada más de dónde vienen todos estos en el Burger King, que también antes sacaban muy buenas colecciones. Y bueno, pues ahí también vemos bolsita mágica del dragón para que eches tus polvos mágicos, con el fascinante precio de 700 pesos esa bolsita de hechicero. Y bueno, pues aquí también vemos también entre juguetes y antigüedades, que de verdad, pues como ustedes pueden ver, también hay muy buen surtido, desde pines, desde tarjetitas, desde aretes, desde tazos, desde hay unos parches que son para la ropa también. Y hay también algunos Simpson, que son 3 que me hacen falta, que necesito, y bueno, que no son para mí, esos son para mi papá, que también le gusta mucho esa serie de los Simpson, y le voy a andar regalando ahí los que le faltan. Así es que en una idita de estas pues haremos una cacería coquetona. Y bueno, pues aquí también vemos un poquito más de cositas antiguas, cositas vintage. Y pues la verdad es que vean así como que pues cámaras antiguas, fotos. Vemos ahí así como que unos candeleros donde ponían sus velas, acetatos de discos. Y bueno, pues aquí había una cajita misteriosa que tenía algo así como soldaditos de plomo y también barquitos de plomo que eran planos. Y bueno, pues entre todas estas curiosidades también había vasos, sillas, muñecas. Aunque fíjense que de verdad que entre yo creo que más antiguos, yo creo que después investigaremos un poquito, pero yo creo que dentro de todas estas antigüedades, como por ejemplo ese muñeco que se ve ahí, quién sabe si sucedan cosas así como que paranormales. No lo sé, sería cuestión de investigar bien, si para los que creen y para los que no creen, ¿no? Pero por ejemplo llevarse una antigüedad de este tipo para tu casa, no sé si habría un método de pues no sé, como limpiarlo o algo para quitarle así la mala vibra en caso de que trajera, ¿no? Porque no sabemos de dónde proceden estas cosas. Y bueno, pues es algo interesante. Y yo conozco un buen amigo que es se llama Roberto Carlos, del canal Esoterismo. Esoterismo Ayuda Espiritual se llama. Y pues yo creo que me puede asesorar en este tema de las cosas antiguas. Pero bueno, por lo mientras pasamos aquí a ver estos taxis de Taximanía que estaban en 30 pesitos y 2 por 50, y de verdad también muy bonitos en sus blister, en sus empaques. Recordemos que estos los venían allá por La Horrera.
Y también ahí haciendo mención en unas cajas que tenía, también encontré algunos taxis empacados que ya ni me acordaba que tenía. Y bueno, voy a sacar todos los que tengo, los maltratados, bueno, todos los que he conseguido, para que también les echemos acá un review. Vean esos libros. Bueno, también aquí un poquito de todo, desde controles, relojes, de esos Casios. Bueno, de verdad es que chacharitas son chacharitas y dependiendo de lo que ustedes anden buscando. Así es que toda la calle, toda esta acera, pues se ponen los puestecitos. Y bueno, pues vean esos libros yo los tuve ahí cuando iba en la primaria, como no, los podemos recordar perfectamente, aquí en México muy populares. Y bueno, entre esos pues había también muchísimas cosas antiguas. Bueno, pues ahí como podemos ver esas radiograbadoras, esas baúles así como que tipo cuero, esos belices para viajar, esas pinturas, esos cuadros. Vaya historia que debe de tener cada uno de estas cada uno de estos objetos, de dónde salieron, de dónde vinieron, en qué casa estuvieron y qué tantas cosas no pasaron. De verdad es que a mí me apasiona mucho esto y de verdad es que me llama bastante la atención. Por ejemplo, ahí vemos ese casco de la Cruz Roja Mexicana. ¿Qué héroe no se lo puso? ¿Cuántas vidas salvó? O algo así. De verdad es que me intriga y me interesa mientras caminamos por esta calle. Pues es que vemos muchas cosas que hay. Por ejemplo, vean, estas cajitas son las de Coca-Cola. Que de verdad ahí es donde ponías las botellitas del Mundial de Rusia. Y traía dos juegos, que eran las rejitas para ponerlas, y la otra era como un coleccionador donde ponías las rejitas, valga la redundancia. Entonces te caben en esas rejitas 4 botellitas de colección, pero de verdad es que no las había visto, nunca supe dónde se canjeaban. Y es que a veces luego me topo con estas colecciones que son complementos de una colección, como por ejemplo las botellitas de Coca-Cola. Y bueno, pues aquí también ya estamos pues aquí viendo también esos de Popeye el Marino, soy Pupu, exactamente. Y bueno, pues eso te lo venden en paquete. Ya viene la serie, no te venden uno, sino que ya te venden toda la serie completa. Y bueno, pues yo creo que era de alguien y pues tenía muy bien su serie, querían 250. Y bueno, pues un precio chido, precio justo, no se me hace caro. Y pues si eran en noventeros y se veían muy bien, muy geniales. Vean ahí los carritos a escala, taxis, bueno, ahí parece que se ve un Shelby por ahí también. A ver, veamos de este lado que... A ver, aquí mero. A ver, ¿qué es eso? Ah, sí, más carritos. ¿Qué bolas, Ese carrito de la Coca-Cola que viene en su blister. Y bueno, pues también no estaba caro, 80 pesitos, muy bien. Y bueno, pues aquí también tenemos más piececillas de esas que nos encantan, que nos gustan y que disfrutamos coleccionar, como desde carritos, Star Wars, que Star Wars siempre lo vamos a encontrar, pero imagínense entre todos estos juguetes que salga un Star Wars ochentero. Wow, sería fenomenal, pero sería cuestión de ir a buscar. Nosotros nada más pasamos así como que de pasadita. Vean ahí al Peter Pan, pasamos de pasadita para echarle un review hacia a los juguetes y ustedes también puedan deleitarse y pues tratar de mostrar todo lo que se pueda para que si ven algo que andan buscando, ahí mero, ¿cómo se llama? Puedan ir a encontrarlo. Y de verdad es que pues esa es la finalidad, la vuelvo a repetir, mostrarles a ustedes toda la chachariza que hay y qué es lo que pueden encontrar. Y bueno, por si de casualidad ustedes ese juguetito de la infancia, ese juguetito que no pudieron tener, pues ahora es el momento, exactamente. Y
eso es, ¿no? No más que vaya yo a comprar o algo así, ¿no? Igual compro lo que me gusta, pero más que nada estos viajes son para mostrarles a ustedes toda la variedad de juguetes y por si andan buscando algo, pues ya sepan dónde encontrarlo. Así es que pues vean para las ¿cómo se llama? Las figuritas que de verdad pues no estaban maltratadas, al menos están bien. Luchadores ahí también hay con copia palchava. Luchadores, personajes de los cazafantasmas. Wow, de verdad es que pues te puedes encontrar buenas piezas y eso es lo que me agrada, me agrada, cuando las tienen así separaditas, bonitas, es porque están bien cuidadas. Y yo creo que pues no sé, en un blister te cuesta 300, aquí la puedes encontrar en 80, 150, sí, por lo mucho, pero dices, vale la pena esta piececita, ¿no? Y pues estos locales pues nos pueden enseñar muchísimas cosas, ¿no? O sea, no nada más traen pues juguetes y carritos, sino que pues también traen bastantes pines, ahí traen pulseras, traen ahí los terereres, esos de los famosos paraguayos, toman ahí su té de no sé qué cosa y ahí lo ponen frío y le chupan. La verdad es que ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero algo así escuché que era tererere. Pero bueno, sí es importante a veces conocer un poquito más y bueno, pues te vas empapando, ¿no? Si te gusta algo de la antigüedad, algo así rusticón para tu salita, para que la decores ahí en tu mesita del centro, miren, este es el lugar ideal y perfecto porque puedes encontrar bastantes cosillas. Vean, ya vieron esa de la Pons cuando salió, esa lata. Y bueno, pues también esos soportes para velas. No, de verdad es que este es uno de los tianguis que también pues te enseña y te muestra muchísimas cosas. Vean esas máquinas, vean esas botellas retro, vean esas hormas de zapatos antiguas. Volvemos a los libros de la primaria. Ahí vemos a sellos, ahí vemos ahí hasta un calefactor que quién sabe si sirva. Y esos pocillos que están allá al fondo son los que ponía la abuelita, esos pocillos blancos con un grabado de florecitas. Esos los tenía la abuela, esas abuelas de antaño que tenían como 17 hijos. Y bueno, pues de esas ya no va a haber o ya no hay, son las últimas. Yo creo que esto es de ellas, de lo último, abuelas y abuelos. Pero las abuelas, aunque no me la crean, son las que coleccionaban mucho más cosas porque eran las que eran como que más minuciosas en sus cositas al momento de coleccionar. Y vean, pues aquí en este puesto prácticamente había algunos carritos, había algunos imanes para el refrigerador retro y juguetitos y cositas así bonitas, muy interesantes, que de verdad pues si hay que ir temprano, si quieren curiosear bien. La verdad es que si se van a aventar unas 4 horas más o menos en lo que ven detalladamente cada uno de los puestos, porque tiene muchas cosas que ofrecer. Y por ejemplo vean ahí, entre todo ese chimichimis, pues había carritos retros, carritos vintage de los Toasty Toy, que de verdad pues también son muy geniales y muy interesantes. Carritos de plástico que de esos los vendían en bolsas y yo tuve muchísimos de esos. Y bueno, pues miren, hasta allá, hasta el fondo podemos encontrar mucho más cosillas, ¿no? Carcachitas de las que tanto me encantan, aviones, pitufos, ositos cariñositos, vaya, al fondo autos a escala a 1.24 y bueno, o sea, ustedes pueden darse una idea de todo este surtido que hay aquí y bueno, pues es muy interesante, está muy bien, está genial. Vean ahí los discos del Viewmaster, como no. Sí, ¿quién se acuerda de esos Viewmaster? Que pues eran muy icónicos allá en la década de los 90s. Y bueno, pues vean nada más también desde aretes, pines, joya, o sea, toda la bisutería de ahí de la abuela, pues aquí la podemos encontrar. Ahí vemos hasta dulces de esos que dan en los restaurantes, también retros que son también para coleccionar, maquinitas.
y bueno, un sinfín de cosas chidas, de cosas padres. Y bueno, pues hasta aquí terminamos este pequeño recorrido. Hasta aquí. Ojalá y vuelva a ese tianguis que de verdad me encanta. Está muy genial. Y bueno, esperando hayan disfrutado de este video. Y yo me despido. Nos vemos hasta la próxima, dijera el gatito del Chuec. Chao, chao, amigos.